Si internamente, si yo tuviera eso, por lo menos lo callaría, ¿no? Entonces, si eso pasa en la lectura, peor en la escritura. Y lo que decía Simón Rodríguez, imagínense, el primer ministro de Instrucción Pública, ¿qué decía? La escuela se ha limitado a la enseñanza. Se enseña a leer mal y a escribir peor. Entonces, y el ministerio, sin hacer un diagnóstico, sacan, profesores, creen sus textos. No hay un acompañamiento para que el docente por lo menos entre en un esfuerzo de escribir sus textos. No había metodología. Volver a los textos adoctrinadores que tenía el MAS, al anterior régimen. Doc, es preocupante todo lo que nos está contando. Es como una historia de terror institucional. Porque yo, por ejemplo, no odio a esos que han hecho todo este lío. A mí me dan vergüenza, que es peor. El odio implica que he tenido cierta empatía o cierto cariño, o por lo menos admiración. Pero la vergüenza es otra cosa, ¿no? Y me parece que hay que hacer algo y sé muy bien que hay algunos que nos están siguiendo a través de Facebook que también están, ¿no? Con esa onda de decir hay que hacer algo. Usted propone algunas cosas, ¿qué propuestas podría tener? Yo, por ejemplo, cuando usted estaba como mi docente en la universidad, siempre usted insistía que la lectura era las herramientas que vamos a tener, ¿no? O sea, como el ingeniero que tiene su calculadora, que ya es celular, ¿no? Hasta el celular ya tiene calculadora bien avanzada. El educador debería tener un diccionario como una herramienta de respaldo. ¿Qué propuestas usted podría plantear? Y bueno, pues antes de finalizar tenemos que hablar sobre la actividad del jueves, ¿no? Bueno, Bueno, pues eso primero. ya. A ver, lo que he planteado en mi libro, Educar o Adoctrinar, que también está más abierto en las propuestas de adoctrinamiento versus educación integral. Primero, tenemos que recuperar lo que Bolivia antes tuvo. Bolivia en sus mejores momentos de educación, porque los ha tenido, tenía un Consejo Nacional de Educación. Porque aquí no vamos a ver que una persona de un ministerio va a resolver el problema nacional. Necesitamos gente capaz que conforme un Consejo Nacional, como lo hicimos antes, y que dé líneas maestras a la educación boliviana. Eso no es una propuesta mía del 100%. Simplemente recojo lo que Bolivia ha tenido en sus mejores tiempos. Hablemos después de la revolución del 52 y más adelante. Entonces, ese Consejo Nacional de Educación tiene que ver esta problemática. El actual presidente que ha dicho, 50% tienen que definir los contenidos, las regiones, los departamentos. Lo cual no me parece mal, porque en realidad hay un tronco común del currículo y el otro de acuerdo a las regiones, ¿no? De acuerdo Sí. a las preferencias competitivas que tiene cada región en términos económicos, sociales y culturales. Eso en la parte a nivel macro, digamos. A nivel de escuela, lo hemos propuesto varias veces. Me alegra que me estés haciendo la entrevista, tú eres escritor, y está demostrado por estudios que ha hecho Jean Piaget, que ha hecho estudios Vygotsky a nivel de otros continentes, que señalan que el estudiante que tiene mejores competencias lectoras es aquel niño que ha tenido preescolar. Es una tendencia, no es algo absoluto. Entonces, en Bolivia el preescolar no está universalizado. Tiene que estar universalizado, porque los estudios señalan que las competencias lectoras. Ahora, ¿qué es la competencia lectora? No es solamente leer, escribir y sumar, como habría dicho Vygotsky. El niño que ha dominado la herramienta cultural del lenguaje nunca más va a ser el mismo niño. Estamos hablando de una apertura al mundo, al libro, al texto, a su formación, etc. ¿Y para qué queremos lectores buenos? Queremos personas porque el lector llega o se aproxima a una educación integral. Va a ser menos corrupto o va a ser cero corrupto, pero
por lo menos tenemos que orientarnos a eso. No es la lectura por la lectura. Los bibliófobos, ha habido estudios internacionales, los mejores presidentes del mundo, de América Latina, inclusive Bolivia, han sido bibliófilos, que aman la lectura, pero no como esos grupos reggaetoneros o como esos grupos cumbieros que son bibliófobos. Ejemplo, me refiero al grupo Bronco, que habla de libros tontos, o este grupo Calle 13, que habla, no me regalen libros porque no los leo, dando una mala orientación a los niños. Pero esos grupos tienen más cabida en los medios de comunicación que gente como Daniel y otros escritores, Pues que son un ejemplo para la sociedad, ¿no? Entonces, la lectura no es en sí misma. Entonces, tenemos varias propuestas. Y una más, tenemos varias, pero esencial. La escuela fiscal y la escuela privada. Las escuelas privadas, ¿qué tienen? Psicopedagogo o psicólogo escolar. Sí. Tienen médicos, tienen, ¿qué se llama? De los oídos. Fonoaudiólogos. Fonoaudiólogos. Ajá. Ahí empieza la diferencia social, mientras los fiscales no tienen ni siquiera un orientador vocacional que antes había. Yo me acuerdo que yo salí del famoso colegio Germán Busch, teníamos hasta profesor de ajedrez. El campeón de ajedrez nos enseñaba ajedrez, era una maravilla aprender el ajedrez porque significa la lógica para la matemática. Entonces, necesitamos para nuestros niños que tienen problemas de aprendizaje, dificultad de aprendizaje en las escuelas. Y un tema que está trabajando también en nuestra carrera que es fundamental, que es precisamente la salud mental de los profesores. El CIMECAL ha dado un dato que debería llamarnos la atención. Y no me refiero a la escuela solamente, sí. Incluye la universidad. De cada 10 docentes, decía el CIMECAL, 3 son un riesgo para la calidad educativa. Y cuando les hablo de la maestra asesina, 13 años, ejerciendo ese cargo, teniendo sentencia ejecutoriada, nos daremos cuenta que estamos permitiendo en nuestro sistema educativo. Obviamente que no todo es malo. En el libro Educar o Adoctrinar lo señalamos, en el último también, con la segunda parte, un homenaje al profesor Jaime Escalante, Pedagogía de la Matemática, que es un ícono, el único profesor que ha llegado a Hollywood, ha hecho una película y le han puesto, gracias a un artículo que publiqué y se dio la vuelta al mundo, un asteroide tiene el nombre de Jaime Escalante por los ingenieros de la NASA que él ha formado desde los primeros años de universidad o para entrar a la universidad. No está como ese satélite Tupac Katari que está con su sticker de Tupac Katari saliéndosele, ¿no? El otro homenaje que hacemos es al profesor César Chávez Taborga y obviamente a las maestras ignoradas por el patriarcado que señalamos obviamente que hay que investigar porque hay muchas maestras ignoradas, aplastadas por el machismo y la historia también hay que subvertirla. Muy bien, Doc. Ha sido un gustazo hablar con usted. Por favor, invite a las personas que nos están siguiendo en Facebook del evento que va a ser posible este 23 claro, en el Paraninfo, ¿no? En el atrio. Bueno, a toda la gente que me está oyendo, gracias por escucharme. Yo agradezco enormemente a este espacio Waliki por esta entrevista que nos permite decir nuestra verdad. Como dice Bukowski, hay que escupir la verdad para que alguien reaccione. Más allá de quejarnos de cómo estamos, siempre hay que tener una acción proactiva. Y esa acción proactiva supone que el 23 de abril se recuerda el Día Internacional del Libro. Nosotros tenemos varias actividades, ya desde el lunes estamos en actividades difundiendo la importancia del libro y la lectura y la escritura y la educación. El jueves 23 vamos a cerrar, mañana tenemos una feria en el atrio de la universidad, donde los estudiantes van a estar compartiendo separador de libros, aforismos sobre el libro, etcétera, etcétera. Vamos a textuar nuestras aulas con carteles de pensamientos muy hermosos sobre la lectura. Por ejemplo, me estoy acordando en este momento de una hermosa frase y debería haberte traído mi artículo que he preparado para el periódico El Diario. Empieza con un aforismo que dice:
Existe La máquina del tiempo, 2 puntos, son los libros. Irene Vallejo, tú los conoces, Claro, una excelente escritora de España. Yo en realidad amo su libro que es El infinito en un junco. Y bueno, invitamos para esa fecha, para el 23, a 4 escritores que hay que mencionarlos. Yo me lo sé de memoria. Erika Cejas, premiada a nivel internacional, va a exponer el tema de descolonizar la literatura infantil, un tema muy interesante. Es bueno. Va a estar el señor, como tú has dicho, y otros literatos los reconocen, multipremiado en todo lado, Rodrigo más Urquiola. conocido afuera que dentro de nuestro país, Rodrigo Urquiola. Va a estar nuestro estimado y bien ponderado Daniel Averanga, escritor alteño, con mucha identidad, exponiendo precisamente estas temáticas de lectura, escritura y obviamente de la sociedad científica. Va a estar una de nuestras compañeras, que es Shamila Conde, si no me equivoco. Sí. Pero bueno, esta actividad no solamente va a significar dar los temas. La carrera de Ciencias de la Educación de la ONSA va a ser un reconocimiento a los jóvenes escritores. Este evento es para los jóvenes. Por ejemplo, lo hubiera invitado a Paz Soldán, tú lo conoces a Paz Soldán, Claro, pero él está en ahorita Estados Unidos y todo, está Ajá. muy bien. Entonces, qué bien que se dio la oportunidad para reconocer a nuestros jóvenes escritores, porque de eso se trata. Un país con más escritores, con más lectores, como yo lo digo en uno de mis aforismos, estamos para la democracia. Tenemos más electores que lectores, ¿no? Entonces, tenemos que pensar que esa gente, lectora, escritores, etcétera, etcétera, significa mayor garantía para nuestro país en términos de no corrupción, no violencia, no feminicidio, etcétera, etcétera. No violencia en la Feria del Libro de Santa Cruz. La literatura, el lenguaje, la escritura nos va a permitir ser más libres. Les adelanto un artículo que estoy sacando en la prensa, titula Libros Libres, homenaje al libro a nivel universal y obviamente nuestro reconocimiento al Día del Libro, que hace referencia a Cervantes, hace referencia a otros escritores. La escritura, haciendo paráfrasis de la Biblia, la escritura nos hará libres. Muy bien, Doc. Un gustazo, pues un aplauso para el Doc.